Mientras más se acercan los tiempos del proceso de elección de candidatos, se van acumulando las noticias, las informaciones o desinformaciones de unos respecto de los otros para minar el espacio de aceptación al interior de Morena. Pero también en el pan hace agua. Vayamos por partes. En las versiones aparecidas en los ámbitos locales, una decisión presidencial haría retroceder a Ignacio Mier de sus pretensiones, al parecer por investigaciones de su cercanía con el viejo PRI y por la boca o lengua de Laida Sansores San Román, gobernadora de Campeche, considerada por muchos como política cercana a los ánimos presidenciales. La versión cobró sustento por el anuncio de Zoé Robledo, el favorito por Chiapas, y su paso atrás para ceder el espacio a la prima hermana del presidente. La versión fue alimentada con memes en redes sociales acompañados de la cercanísima relación de priistas con Nacho Mier. Otro rumor corrió en relación al futuro del senador Alejandro Armenta, una presunta investigación sobre el desvío de algunos fondos y el ocultamiento de la riqueza de su secretario, apodado El Choco, García Parra, responsable del tema del Audi R8 resbalón, que le costó críticas al interior de Morena y desbalanceó una buena parte de la estructura del senador. Estos rumores estuvieron enfocados a reforzar las versiones locales sobre la necesidad de presentar candidatos del movimiento fundadores, originales, sin tanta cola y totalmente identificados con la 4T. De ahí aumentaron las versiones que alimentan el arribo a la lista seria de aspirantes de otra mujer. Lisette Sánchez García, titular de Bienestar en Puebla, quien ha empezado a ser medida por instrucciones superiores y curiosamente sus opiniones negativas son ridículas en relación a las percepciones sobre los primos. El cotilleo se ve alimentado por la confirmación prácticamente de que Claudia Sheinbaum ha sido designada impectore y nadie ha logrado bajarla. ¿Quiénes, se preguntan los morenistas, representan los intereses de Claudia en Puebla? ¿Acaso solo Julio Huerta? ¿No hay más políticos en esa línea? Claro que los hay. Y siguen los rumores y el cotilleo analítico. Rodrigo Abdala, Claudia Rivera, Lisette Sánchez. Todo el escenario de la sucesión muy a la poblana, salpicado de ajonjolí en todos los moles, de fiestas privadas, comidas secretas y comilonas jalando reflectores. Pero también en el Frente Amplio hay rumores y cotilleo político. La presunta salida de Eduardo Rivera Pérez en busca de la candidatura para el 2024 se da por un hecho próximo luego de la declinación de Beatriz Paredes y la unificación en torno a Xóchitl Gálvez. Los panistas tradicionales dan por hecho que de la mano de Xóchitl iría Lalo Rivera, quien enfrenta una división interna auspiciada por el rechazo a recibir a Adán Domínguez como el sucesor, legalmente lo es, y todo por desacuerdos de los grupos internos. Algo similar le tocó ya vivir a Lalo Rivera con Moreno Valle y más a Gabriel Hinojosa y a Luis Paredes. Las resistencias tendrán que ser medidas. Y ante ese escenario aparece otro rumor. Alito Moreno y Beatriz Paredes negociaron por separado una idea común con Marco Cortés y Xóchitl: el reparto de las gubernaturas para el Frente Amplio que permitan al PRI reposicionarse. Y he aquí que Puebla aparecería ya en el primer lugar del interés del tricolor, con lo cual Lalo Rivera saldría por la puerta grande rumbo al Senado o a San Lázaro, sumando a una lista interesante de candidatos, su esposa entre ellos. En fin, tiempo de rumores, tiempo de noticias falsas, de cotilleo, de inseguridades y manipulaciones. Y también tiempo de recordar la frase aquella de un político prácticamente en el olvido. Los rumores tienen un origen. Los crean los envidiosos, los riegan los chismosos y los creen los idiotas. O por lo menos así me lo parece.
Iglesia Católica. Okay. Bueno, hoy empezamos unos minutos antes a discutir aquí, no estaba grabando, pero ya está grabando. Estamos en el domingo 3 de septiembre, día de San Gregorio Magno, por cierto. Por cierto, ya estamos en septiembre y bueno, pues las fiestas patrias y todas estas cosas que sabemos y todo lo que tiene que ver con México, con el informe. Se acaban los efectos de la canícula y hoy este lunes 4 sería el santo de mi abuela, Nuestra Señora de la Consolación, las que se llamen consuelos. Felicidades en este día. Mi abuela. Fíjate, sería santo de mi abuela, siempre caía bueno, me acuerdo que era un sábado después de Nuestra Señora de la Merced y que había una sed, pero ahora es el 4 de septiembre, ya no me hago bolas. Don José Manuel Rodoreda, muy buenos días. Doctor Luis Ignacio Arbizú, muy buenos días. Doctora Claudia Lamón, muy buenos días. Vamos a ver, niños, ¿quién hizo la tarea? Bueno. Claudia dice, yo no. No, yo voy a segundo. Ahora tiene que hablar primero el doctor que llegó primero. No. Yo llegué segundo. No. Adelante, señor José Manuel Bueno, primero Rodoreda. las damas, pues. No, Hay que ser caballeroso. Primero adelante, las damas. señor José Manuel Rodoreda, con su tema. No le Bueno, saque. yo traigo ahí prácticamente dos temas y dos comentarios, ¿no? Uno me interesó bastante y te mandé ahí por ahí un artículo sobre Ayotzinapa Muy bueno, lo y el, publiqué, y lo el, publiqué. y el, este, y el artículo del New York Times, que Sí, siguen muy siendo bueno. los gringos, son los que nos van dando siempre toda la información y la han sacado, pues como pueden, la sacaron Sí, digamos que de la DEA. ya estábamos como que nadie tenía las pruebas en sí. Bueno, los que vinieron a investigar y esto hablaban de que el ejército y la policía les obstaculizaba, y con esto que publicó el New York Times, pues queda en evidencia, ¿no? Que hay una complicidad entre los diferentes niveles de gobierno, Exactamente, o sea, las vuelve a quedar en policías, evidencia todo etcétera. lo que desde el principio se dijo, que Sí. estaba el ejército atrás y que el ejército apoyaba y ayudaba. Aunque en este artículo, el día efectivamente que sucedió todo el evento, no hay comunicación que haya conseguido la DEA para ese día. Entonces, sí es interesante el caso de que el grupo internacional fue el único que hizo bien su trabajo, porque él marcó precisamente que hacía falta información por parte del ejército, que se ha negado a darle información en todo momento, ¿no? Entonces sí es interesante y refrenda un poco lo que comentaba yo hace 2 semanas o 3, de la intromisión del ejército, el poder del ejército y la conjugación del ejército, el grupo malo, que yo le llamo, no todo el ejército, desde luego todo el ejército es toda una institución y le debo mis respetos, pero sí hay gente mala que está muy metida en la droga y está muy metida en los carteles, y entonces son los que están tomando el poder en México, que es la parte peligrosa. Ese era el primer punto que traía yo. El otro es el ya consabido pleito, la verdad, está dándole la chapa a las instituciones, tanto a la presidencia de la República como a los distintos poderes, la actitud del presidente al no invitar al Poder Judicial al informe de gobierno. Aunque de hecho no era un informe formal, porque ya se acabaron esos informes al Poder Legislativo que daba el presidente, sí es un informe y hay que tomarlo como tal. Entonces, si esa cosa de no invitar y seguir en el insulto, eso es una cosa que pues está acabando primero con la propia presidencia de la República. O sea, la presidencia de la República no es eso. La presidencia de la República tiene que ser para todos los mexicanos y para todos los poderes. O sea, es una parte de las instituciones. Entonces sí está tornándose muy feo ese asunto.
pleitos siguen fuertes por parte, sobre todo, del señor presidente hacia el Poder Judicial. Y vuelvo yo a insistir en el hecho, hay un solo país en el mundo que elige a los magistrados y jueces, ¿no? Entonces, ahora ya también metió a los ministerios públicos esta vez, que también tienen que ser elegidos. Los fiscales y los ministerios públicos deben ser elegidos. Nos vamos a pasar en elecciones toda la vida, definitivamente. Es lo que está pidiendo el señor presidente. Y luego, pues dos cosas rapidita, que esas nomás son como comentarios, es la reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional de México, que va a afectar fuertemente al turismo, por lo que se ha dicho, y luego el gusto de que ya regresó el INAI con el acuerdo de la Suprema Corte para poder seguir con su trabajo. La cosa que felicito al INAI por su tenacidad en seguir haciendo los trámites. Tú vas a tener la de invitada esta semana a Blanca Pasado mañana Lilia. está con nosotros Blanca Lilia Ibarra a las 7:30 de la noche. Exactamente, entonces, pues de mi parte felicítala porque ha hecho un magnífico trabajo al frente del INAI, sobre todo su perseverancia en lograr lo que ella busca, que es precisamente la razón del INAI, es que exista transparencia de rendición de cuentas en todas las actividades del gobierno y la protección de los datos personales. Eso ya nomás así como comentarios para aprovechar que viene contigo y felicitarla de mi parte. Se ve que no hiciste toda la tarea, pero bueno, te En pongo parte, 6. espérate, también me exiges mucho y no me pagas. O sea que... ¿Ves cómo todo se reduce al tema económico? ¿Quieres ganar Claro más que que el sí. presidente? Bien Tú capitalista el nomás asunto. móchate y entonces Un ya. capitalista neoliberal, funcionalista. Doctor De darle Arbezú, elementos para que me ataque. Bueno, si quieres comentando esto del tema de, no, de de, lo que de, quieras, de lo que de quieras. Pepe, lo que pasa es que ya tengo dos cosas aparte, que es ¿Está bien? lo del informe y Claro. lo de Xochitl, que me parece que fue importantísimo esta semana. Hoy debe haber elecciones, entonces creo que eso también debemos comentarlo. Pero bueno, en relación a esto que decía ahorita Pepe de los jueces, esta semana aquí en el fraccionamiento donde estoy empezando a vivir ahora en Puebla, este, de repente un señor se puso insoportable. Tenemos un fraccionamiento que está cerrado y pasó a una hora en la que se cierran varias puertas para dejar un solo acceso en la noche. Y se puso insoportable con los guardias, ¿no? Aparecían los videos de seguridad, el tipo majaderísimo, y muy grosero, ¿no? Y cuando empezamos a ver algunos vecinos que empezamos a comentar, decían, no, sí, pero hay una que ¿por qué es el juez? Ah, o sea, entonces dicen, es un juez, sí, fíjate qué curioso, no sé quién sea, no tengo idea, no lo conozco, pero me llama la atención lo que está comentando José, por supuesto No, que, ¿cómo no lo vas a conocer? Pues está en la lista de vecinos. no, pero nunca he platicado con él, no tengo idea y no sé si es juez o no, o sea, te estoy comentando una cosa que me dijeron, Va a ser juez de pero paz. sí, pero ayer se le olvidó. Bueno, hace días se le olvidó. No, lo que pasa es que precisamente el problema del Poder Judicial es que la clave de la impunidad se encuentra ahí en muchos aspectos. Y en ese sentido hay una columna de una persona que yo no conocía, acabo de descubrir, que es Fabricio Mejía Madrid. Sí, cómo no. Y me sorprendió la investigación, está muy, muy bien interesada. Se llama Y su nieve de piña, pero lo que llama aquí es que hace un recuento: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, un poco más de una veintena de casos concretos de los últimos meses, en los que los jueces han estado haciendo liberaciones totalmente ilógicas o francamente impunes, ¿no? Habla, por ejemplo, sobre el hecho de Isabel Porras Graciela, da el nombre de los jueces, ¿no? Que le conceden un amparo a Mocharejas el pasado 13 de abril, de Faustino Gutiérrez, que es el encargado de seguridad pública del frente opositor de Claudio y Xochitl, y una serie de cosas que hace con cabeza de vaca y varias cosas, y van señalando cada uno de los jueces, lo de la liberación de las cuentas
esposa de García Luna, ¿no? Por parte de la Suprema Corte en Pero, conjunto. a ver, yo quisiera ahí hacer un paréntesis. José Manuel seguramente sabe mucho de esto. El tema de los jueces es que los jueces reciben un expediente. Sí. Y sobre el expediente, sobre la forma que se integró el expediente, las pruebas que se aportaron, la investigación inicial, el juez toma la decisión. Por eso los abogados defensores o los abogados que saben de estas chicanadas, creo que les llaman o algo así, buscan que el Ministerio Público, que ahora ya no se llama así, que el que escribe el acta, que el que levanta el acta ponga cosas que luego se prestan a la confusión. Todo tiene una razón de ser. El juez actúa no por el hecho en sí, sino por lo que se prueba en el documento que reciben del hecho que está juzgando. Si integraron mal la carpeta de investigación del mochaorejas o del que sea, pues tienen que resolver en función de eso, aunque coloquial y popularmente ya se haya dicho que es culpable. Eso pasa también en los temas políticos, en los temas de fraudes, o sea, tiene mucho que ver el primer nivel donde se conoce del delito, doctor Arbezú. Claro, tengo más o menos una idea de esto. Alguna vez estuve trabajando con unos jueces y les preguntaba precisamente eso, ¿no? Que hace muchos años ahí en Toluca, que qué pasaba cuando un juez siendo abogado se daba cuenta de que en una querella quien era realmente el afectado no tenía un buen abogado defensor. Y el hecho de que el que estaba afectado tenía un abogado que era una bala y que podía arreglar las cosas. Y el juez claramente me dijo, o sea, no hay ningún problema, o sea, yo voy por el expediente y se acaba el asunto, ¿no? Y lo que está ahí lo veo y lo que no, no. Y tú le digo, pues entonces, ¿para qué queremos jueces? Mejor tener computadoras, ¿no? Que hagan un checklist y que cargues adecuadamente la información. Es decir, el problema es exactamente ese que estás comentando, ¿no? El punto es que hay una frase en el libro de la sabiduría que dice, dilite justicia en que judicates terram, ¿no? O sea, amen la justicia quienes gobiernan la tierra. Y precisamente el de la justicia es el curioso que trabaja, pero también que se puede corromper. Me llama la atención una cosa que nunca he podido explicar, es por qué el rey más sabio del mundo hebreo, que además es conocido por saber y como buen juez que era Salomón, acaba su vida quemando incienso en el templo que él mismo construye en el altar a Baal, ¿no? O sea, ese ejemplo de Salomón muestra la posibilidad y la fragilidad, porque también es una fragilidad y un peligro para el juez, para poderse corromper. Es decir, es el punto en el cual si una persona no tiene fuertes los valores, por eso se requiere que los jueces sean personas probas, personas que tengan una serie de características que les permita efectivamente resistir eso. Es decir, si es difícil para un soldado en un momento determinado no aceptar un portafolio lleno de dólares cuando de repente hace un retén, pues qué difícil será para un juez determinadas cosas como estas. No sé si me explico. Sí. Es decir, creo que es el punto de la cadena del Estado donde la posibilidad de corrupción y de impunidad es más fuerte y es más dolorosa por las consecuencias. Si lo hacen adecuadamente, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero si en esto no vemos cosas porque no las queremos ver y dejamos al lado, que es muy probable, que me llama la atención toda esta relación que hace Fabricio en su columna, es esto lo que hace ver también parte de la ruptura ahorita entre los poderes. Hay una parte positiva de esto que está pasando, y que es que están actuando los poderes independientemente. Eso tampoco lo habíamos visto antes, cuando gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, los diferentes poderes actuaban armónicamente y no tenían ningún problema porque la línea era clara, todo el mundo se manejaba, había que respetar y había para que voltear todos para el mismo lado. Ahorita me está llamando la atención este punto y eso sí es una debilidad que no haya estado ahí el Poder Judicial. Finalmente no tenía por qué estar, porque como dice Pepe, ha cambiado todo, pero creo que estamos en un punto de quiebre tremendamente complejo, en el cual puede salir una cosa muy positiva si sabemos encontrar los elementos que nos hagan cambiar hacia aspectos positivos. Si no, creo que lo que podemos hacer es condenarnos a regresar a como estábamos o como seguimos estando,
radicalizando las partes negativas. Perdón, Pepe, ¿quieres comentar? Sí, mira, yo nomás quería hacer dos comentarios. Uno, creo que haya, no dudo, o sea, yo no meto las manos al fuego por nadie, más que por mí y a veces. Pero lo que sí es un hecho es que hay que hacer una reforma judicial. Yo no estoy en contra de una reforma judicial. Lo que pasa es que la fuerza que se está utilizando en la reforma judicial es precisamente atacar a los jueces por sentencias que dan. Ya lo dijo Jesús Manuel, aquí son tres gentes las que operan en un juicio. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, la Defensoría de cada uno de los indiciados y el juez. El juez, por ley, tiene que dictar sentencia sobre lo que está probado en papeles, porque el derecho penal prácticamente se habla que es el único que no acepta interpretaciones, que tiene que ser O sea, fíjate, en nada más literalmente lo que la dice. forma de redacción de una Exacto. declaración Entonces, sí es importante es hacer. impresionante cómo se puede modificar lo que tú estás diciendo con la forma como lo redactas, con una coma, con un punto y coma, con un punto y seguido. ¿No? Y con la forma como se ponen las cosas, o sea, sí es un hecho. Donde más corrupción existe, más que en los jueces, es en los ministerios públicos, que no ha tocado para nada las fiscalías del señor presidente. Ahí es donde se arma, desde ahí se arma y se pone cuál va a ser el delito y cómo va a ser y cuáles son los elementos de probación. Ojo con eso. Hay que hacer la reforma, pero hay que hacerla integral, que debe de abarcar ministerios públicos, Sí. policías, Por fiscalías, suerte, policías y por jueces. suerte, con ¿Mm? los nuevos libros de texto ya todo el mundo vamos a tener el mismo nivel de interpretación de No, las no, pero cosas. Entonces, Jesús ya Manuel, dentro de unos 30 años ya este problema no existirá. decían hace un momento en su plática que precisamente se cambió y decía el doctor que qué bueno que ya están marcándose las diferencias entre los poderes. Sí, con el señor Saldívar hacía lo que quería. El presidente se está quejando de que el juez tal lleva 8 meses sin resolver un asunto y yo aquí les traje hace varios programas la lista de pendientes que existían en la Cámara, que había asuntos que eran desde el 2018. Lo que pasa es que esos perjudicaban directamente al presidente. Esos no los menciona el presidente. Pero los ¿Me acata. entiendes? O sea, por ejemplo, pasa lo del INAI. O sea, el INAI está abierto y está abierto por el proceso del Poder Judicial. O sea, finalmente lo Exactamente. está respetando. Entonces, eso no se veía antes, ¿eh? O sea, eso No, es más, ni siquiera se porque planteaba. hay otra presidenta. No hay un presidente que estaba a las órdenes del señor presidente de la República. El ministro Saldívar, Está hombre, tenía bien. junta con el presidente cada A ver, semana, casi. estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que quiero hacer ver es que eso no se planteaba antes ni siquiera cuando había No, diferencias de no. personas Y de eso es criterio. bueno, Y eso me parece que es bueno. O sea, lo que quiero ver es esa muy Es que parte ese bueno. es el positiva. tema, ese es el tema. O sea, cómo participar en ese tipo de puntos. Creo que esa es una parte que se está manejando y viene desde el principio de la administración. La primera gran reforma que quiso hacer el presidente después de haber aprobado la Guardia Nacional por unanimidad era precisamente manejarla como él la había propuesto, pero se aprobó por unanimidad porque le cambiaron todo el proyecto. Y quedó así, o sea, y es gran parte de lo que quiere cambiar ahora, pero, o sea, ¿qué quiero decir? Que finalmente empieza a haber algunos visos, pues, de respeto entre los diferentes poderes, y eso creo que es una cosa positiva. Creo que hay que Eso construir es por ahí. muy, Ahora, voy al eso es segundo muy, punto. eso es Está bien. muy positivo, que cada poder sea independiente. Eso es muy positivo. Y no es un solo ejemplo, son varios. Ahora, el siguiente punto, ¿qué es lo que pasa con Xochitl? Hoy tendríamos que estar votando. Bueno, yo me imagino porque debo haber estado incorporado, como les decía la vez pasada, sin haber sabido cómo, pero ya después Pepe me mandó una carta en la que me decía que tenía que haber recibido algo que nunca recibí, entonces pues seguramente no estaba en la lista. Pero lo que quiero comentar es que precisamente esto que pasó ahorita con el Frente Amplio y la manera como sale Xochitl, me parece que es un problema que debilita terriblemente, y no lo digo yo, hago el comentario nada más de la primera entrevista que le hace Xochitl, Ciro Gómez Leiva, en el que prácticamente la regaña, ¿no?
porque no empieza a voltearse contra Beatriz para decir, es que no aprobó, no actuó con sororidad, no te defendió, ¿no? Y la otra empezó a decir, no, lo que pasa es que fue un machismo. ¿Cómo machismo, Xochitl? ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿y de qué se trata esto? Y la otra se veía, una cosa que además me gustó de Xochitl, se le veía apenada con Beatriz. Es decir, quiero hablar con ella. Tengo que hablar con ella porque no sé qué pasó, y yo no veo ningún problema si llegamos el domingo. ¿Por qué se bajó Beatriz? No lo sé. A Bueno, lo no se mejor, bajó Beatriz. o porque la bajaron. O sea, esto es todavía peor. O sea, estás criticando el dedazo, estás criticando la elección, todo eso, y lo Yo haces precisamente así. tengo una, no versión, porque no tengo pruebas de lo que voy a decir, pero se descubrió en una entidad o en dos que el padrón del millón que había recibido Xochitl no eran necesariamente ciudadanos sin partido, sino eran infiltrados, sembrados, vamos, de otros partidos, de Morena, por supuesto, y que ellos eran los que iban a modificar el resultado de la elección para que saliera Beatriz. Y entonces parece ser que esto es algo que movió internamente la decisión de Alito y de los jefes de los partidos políticos. A mí me parece que la actitud de la señora Paredes ha sido pues prudente en medio de todo esto. Para muchos ella debía ser la candidata. Quizás su estado de salud, quizás su discurso no vayan de la mano, ¿no? Su discurso es muy bueno, es muy frontal, y su estado de salud no tanto. Y quizá esto le abre las puertas a la participación ciudadana de otra manera, y eso es lo que creo que ponderaron finalmente en la evaluación. La consulta interna de los partidos políticos le daba mayoría a Xóchitl Gálvez. Y con esto, pues le ganaron la primera partida, la salida, del arranque del discurso de precandidaturas, ahorita lo está marcando Xochitl. Xochitl, el primer discurso fue fuerte. Al día siguiente o a los 2 días, el informe de López Obrador, la señora se presenta en la Cámara de Diputados, habla, es la oradora, sí vieron eso, y le dice mentiroso y le dice una cantidad de cosas que los de Morena abandonan la sesión. Otro golpe. Se presenta en Chiapas mientras el presidente anda en el Tren Maya, que por cierto se paró 2 veces. Se presenta ahí y habla de que ella no está en contra de las pensiones de los adultos mayores, ni va a terminar con el asunto de las becas de los estudiantes. Dice, es más, la beca para los adultos mayores, la pensión, primero era para 68 años, perdón, para 65. López Obrador la modificó a 68 y luego volvió a los 65. Dice, yo voy a proponer que la aportación sea a los 60 años en los estados donde haya extrema pobreza como Chiapas. El discurso está siendo interesante y este espacio, esta semana, estos días en los que ella va sola, me parece que son muy interesantes, doctor, en No, función de sus y, propósitos. y creo que la intensidad va a crecer, y me parece Claro. que todos los medios que lo apoyan lo van a hacer que cada vez sea más interesante. Y además, no solamente eso, van a tratar, ahorita tienen que apoyar todos los partidos con todo. Entonces, yo creo que va a crecer Xochitl, pues son billones de personas que obviamente que están ahí, no son cualquier cosa. Ahorita estamos platicando de 30 millones de personas, pues son nada más Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia juntos. O sea, obviamente, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que van a hacer esto grande y lo van a manejar, eso es cierto. El problema es la dimensión en México, que no somos 30 millones, son 130. Ese es un gran problema. Y el otro punto es que me parece que en términos simbólicos y legítimos, para mí es un error, porque los ciudadanos queda supuestamente, porque los ciudadanos políticos participando a través de los partidos han decidido. ¿Qué decidimos como ciudadanos? O sea, ¿quién decidió qué? ¿En qué momento votaron? Esto es terrible. O sea, si no se maneja, no, yo creo que los hubieran dejado. Ahora, la única razón por la que a Beatriz Paredes sí tengo la suerte de conocerla,
La única razón por la que creo que doña Beatriz debe haberse bajado, me parece que es que precisamente por lo que acabas de decir, yo no sabía esto que estás diciendo ni nada, pero me parecía que si Alito le comentó es que el domingo no va a pasar nada o va a ser un gran problema, Va a ser un problema. entonces yo creo que por esa razón se pudo haber bajado. Pero si es cierto, y entonces le sembraron 1 millón, oye, No le sembraron 1 millón, pero oye, iban a alterar, iban a incidir y no en podían eso. contrarrestarlo, Pues no podían no, pues es A que, buscarlo. ver, a ver, la ¿puedo estructura hablar? del Ahora, Estado, el la siguiente estructura punto. del Estado es muy grande. No, está bien. Pero entonces, si ya sabemos que la elección va a ser truqueada y todo, y para que no sea truqueada, entonces decidimos nosotros, ¿de qué estamos hablando de democracia? O sea, A yo no ver, veo ningún ejercicio ¿puedo democrático. participar? Es que eso es para el próximo programa, lo de la democracia. Adelante, doctora Claudia. No, es de todos los días. A ver, yo me puse a investigar cuáles pudieran haber sido las razones por las que ciertamente la senadora Beatriz Paredes pues no continuar en la contienda. Y una de las cuestiones tiene que ver con la encuesta, ¿sí? Con la encuesta que se realizó y que era una de las etapas. Y la otra, ciertamente varios medios reportaron lo de la infiltración. Y ese es uno de los riesgos que se contempló desde el inicio del método. Y no es la primera vez que esto sucede, ¿no? A mí no me gusta que haya salido primero Alejandro Moreno y después sale la senadora. Creo que en todo caso tenía que haber salido la senadora. Sin embargo, me parece que el discurso de Beatriz Paredes ha sido muy bueno. En el momento en que le informan a Xochitl Gálvez, está en un evento y ella misma dice, no, no puedo decir nada, primero tengo que hablar con Beatriz, ¿no? Entonces, me parece que también la actitud de Xochitl Gálvez en ese momento fue de prudencia, y esa imagen al día siguiente de las dos mujeres juntas abrazándose, pues es un mensaje muy, muy potente, que además me parece que legitima el proceso, ¿no? Yo esperaría que Xochitl en esos acuerdos a incorporar a Beatriz indiscutiblemente, porque la experiencia que tiene, el conocimiento que tiene, el discurso que tiene, pues son cosas dignas de tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que también otra de las cosas que yo he estado revisando es que la penetración en el ámbito de popularidad. Había más panistas o más gente dispuesta a votar por Xochitl que a votar por Beatriz, porque no podemos negar que para muchos el hecho de que lleve el sello priista, pues sigue estando presente, ¿no? A pesar de los méritos que en un momento dado pueda tener. Y yo no sé si ustedes vieron que ciertamente a partir de que empieza Beatriz a posicionarse, empiezan también los ataques contra ella, ¿no? Sobre todo sobre su desempeño como gobernadora de Tlaxcala, ¿sí? Entonces, a mí me parece que la forma en que las cerraron el asunto eh, es bueno, ¿sí? Hay que ver cómo se envuelve. Y coincido, esta semana Xochitl le quitó los reflectores al presidente a pesar de haber sido el quinto informe de gobierno, que además yo creo que tenemos que analizar el quinto informe con Sí, todo es lo que el está, tema, claro, claro. A ver, nada más ¿sí? permíteme un detalle, Claudia. O sea, habíamos comentado durante mucho tiempo, no solo no somos la única mesa que lo comentaba, pero creo que aquí se trabajó mucho más intensamente que en otros, que la única posibilidad de quitar o de bajar a López Obrador era con otro López Obrador. Xochitl era la única candidata que no se parecía a ninguno de los partidos que aglutina y representa. O sea, porque ninguno había militado, teóricamente ciudadana, es indígena, que ya la gente duda si es ingeniera, que de repente cuando ves los resultados dices, pues quién sabe cómo están, pero no importa, o sea, era la única de un momento determinado que lo podía quitar. No tenían un proceso después de 5 años en que la oposición no ha podido ponerse de acuerdo en manejar un programa que no sea todos anti López Obrador. Entonces la ciudadanía no tiene opciones, no tienes opciones de a dónde ir, no tienes otro proyecto de gobierno, que es lo que estamos hablando, es lo que se necesita hacer y no lo estamos trabajando ahí. En esto de la realpolitik, nos estamos viendo en las minucias de las contabilidades
para tener un resultado. Y eso lo hemos estado trabajando todo este tiempo. Perfecto. Se empieza a crecer, no se tenía un proceso de selección, se imita el proceso oficial y se plantea en base a él todo esto. Y los aspectos más interesantes de lo que dice Xochitl es cuando dice primero los pobres y las pensiones y el rollo, porque efectivamente era cierto lo que hemos planteado, solo otro López Obrador lo va a poder quitar. Y de repente se arma un proceso como tú quieras que sea, para que la ciudadanía participe, porque este sí es el proceso en el que la ciudadanía está diciendo a los partidos políticos. De hecho, Alito lo dijo cuando comentó, fue la ciudadanía que en los partidos nos hizo tomar esta decisión. Pero al final, digo, si tienes 3 dedos de inteligencia, te das cuenta de que es un desarrollo y una decisión totalmente popular. No, espérame. Déjame La terminar. decisión popular puede ser, pero está Por eso, pero nada más quiero fundamentada. terminar. Por eso está todo fundamentado. O sea, tienes ¿qué? Encuestas. No hay mejor encuesta que una elección. Es más, A ver, a ver, a la ver, misma Beatriz lo decía, ¿por a qué no ver, dejamos al final? a Ahora, ver. No este estoy de punto, mira, acuerdo. No estoy de Yo acuerdo. tampoco, está bien, yo yo tampoco, tampoco. está bien, a ver, No estoy de acuerdo por una razón. Si Beatriz Paredes hubiera encabezado al Frente Amplio, si hubiera ganado hoy por un voto, ¿tú crees que la sociedad iba a volcarse en el proceso constitucional el próximo año en favor de ella para desplazar a la candidata Sheinbaum o a Marcelo o al que salga dentro de unos días? Yo creo que fíjate, no. Todos rechazan al PRI en términos generales. a ver, La gran ventaja de Xochitl es que no pertenece a ningún partido político. Ese es el triunfo de la sociedad. Ese es. ¿y por qué hubiera pasado si Xochitl gana por un voto y sale esta foto que dice Claudia? O sea, reñidísima, pero entonces gana y entonces se apoya, entonces Yo se creo que el PRI legitima. se arriesgaba a hacer el gran ridículo en el proceso constitucional. Por eso es Entonces, Sí, que yo tampoco. entonces quiere decir que la recularon. oposición no ha trabajado, quiere decir que la oposición no está impactando, quiere decir que la oposición no es capaz de meter más gente que los infiltrados, y entonces es una situación tremendamente incómoda. Esto es lo que estoy viendo y que me parece que está complicado. Ahora, posiblemente esté equivocado, seguramente puede estar viendo Moros con Tranchete, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero sí me preocupa porque creo que hubiera sido una cosa muy limpia que terminaran los cuatro, no Xochitl y Beatriz. Y al final los cuatro, 30, 25 y uno, bueno, la de 30, la que se presenta, se acabó y todos se unen, aplauden, puta y demás. Pero ya se decidió y la gente participó. O sea, yo no sé qué piensan los ciudadanos que finalmente fueron a dar sus nombres para querer votar en el proceso, de que digan, ay, qué bueno que no votamos, qué bueno que decidieron por nosotros, qué bueno que lo escogieron porque hubiéramos perdido todos, es el mejor camino. No, Híjole, yo no estoy de yo creo acuerdo que que no sea es el así, mejor ¿eh? camino, porque eso implica que el voto se fragmenta y cuando el voto se fragmenta, las posibilidades de que no gane el que tenga más popularidad es también muy alta. Yo creo que ahí, Es una elección interna, por sí, supuesto que se fragmenta Yo, internamente. Pero el problema no está ahí. O sea, en todos los países democráticos del mundo la elección interna se fragmenta. Ve lo que está pasando en el republicano y en el demócrata cada totalmente de acuerdo, pero se fragmenta hacia el interior de un partido, no entre varios partidos. Y me parece que eso es fundamental. Una, dos, me parece que las encuestas pues, se hicieron con los ciudadanos y en ese sentido hay una participación. Podemos discutir esta última parte, indiscutiblemente, pero sí hay presencia de los ciudadanos a partir de estos métodos. Que uno puede estar de acuerdo o no, bueno, ya es otra cosa. Ahora, qué si bueno. me Entonces, permiten, que esté equivocado y entonces el que va a dar razón va a ser el ciudadano el año que entre en la elección. Y lo va a hacer además desde este momento en la participación en las campañas. Entonces, lo vamos a empezar a ver. O sea, yo espero que no sea así, pero se me hace muy complicado. Y se me hace que la decisión lo hace más difícil. O sea, ¿por qué? Porque no es verdadera. si me permiten la voz de una persona que desde el principio que salió esta posibilidad de que como sociedad pudiéramos hablar, estuve metido y me registré, etcétera, etcétera. En lo personal me hubiera gustado que hubiera llegado hasta el final con la elección, debo decirlo. En lo personal, sí creo que me hubiera gustado que hubiera llegado a la elección. Lamentablemente aquí, en este asunto, pues la verdad, la van a conocer cuatro gentes, no todos.
como siempre sucede. Entonces, sí es una de las cosas que creo que puede ser que querían boicotearla, puede ser que, como dijeron en un principio, no estaban preparados para la elección. ¿Por qué? Porque hacer una elección cuesta mucho trabajo y cuesta muchos voluntarios. O sea, cuántas casillas iban a poner, se tenían, etcétera, etcétera. Que también se habló de eso, que lo que pasa es que no les había dado tiempo de integrarlo. Un poco lo que está pasando ahorita con Morena, que llegan tarde los papeles para las encuestas, ¿no? Entonces, sí es difícil. Como primera opción fue muy buena y yo quisiera que se repitiera ya con más tiempo para preparar bien las cosas. Yo creo que ya de entrada es un avance que los presidentes de los partidos de Exactamente, alianza por eso digo, hayan dicho, vamos con Xochitl. Creo que es un avance que ella no eso forme es, parte de ninguna de las plataformas político-electorales de los partidos políticos. Y creo que es por un eso. avance que el discurso de la señora Paredes movió los intereses de mucha gente para repensar lo que está pasando al interior del PRI. Y creo que es un avance que el señor Marco, ¿cómo se apellida? Cortés. Quedó colgado de la brocha porque Xochitl no era su candidata. Ahora, fíjate, Yo si me un permites detalle nada terminar, o más. sea, creo que fue un buen ejemplo, fue un buen proceso. Me hubiera gustado llegar hasta el final, pero estoy satisfecho con el resultado. O sea, porque se tomó con base, hay quien no le gustan las encuestas, bueno, aquí se hizo una encuesta, dos encuestas, y en las dos llegó la mayoría de Xochitl. Está Entonces, bien. Ahora, se justifica, vamos a decirlo así, el retiro de la otra persona. Mala la forma que se llevó. Así Debió es. de haber sido Digamos Beatriz que la que se el, dice, el, el presidente del PRI fue el que echó a perder la fiesta al irse de la lengua antes de tiempo. como Porque de si esto costumbre. Sí, sí. lo hubiera, o sea, exactamente. estuvo manoseado el tema. Mira, Si lo hubieran nadie se hablado con Beatriz y le hubieran dicho, mira, las cosas están así, yo creo que lo más prudente es que te bajes. Hubiera sido muy diferente que Beatriz se parara frente a los lo micrófonos. hubieran manejado Yo creo que es lo mejor, cedo mi espacio para que sea Xochitl, entonces se hubiera transformado todo, pero el protagonismo de Lalito es lo que le dio en la torre. Ahora, o sea, un detalle. La la salida estupidez. de Krill no se criticó tanto. Esta sí No, está criticando. claro. Yo sí critiqué todas esas, porque no era justo que se bajaran así, pero no importa, o sea, además ni participé en ese proceso. Pero miren, un detalle, la semana pasada estábamos comentando la forma como el gobernador de Jalisco rompía con Movimiento Ciudadano, pues parece que estaba rompiendo y se juntaba con Xochitl. De hecho, comentamos el gran golpe que implicaba precisamente para el presidente el hecho de que se juntara Movimiento Ciudadano y particularmente Jalisco con Xochitl. Bien, en la inauguración del Tren Maya estaban todos los presidentes de la península de Yucatán, precisamente, digo, todos los gobernadores, disculpen, la gobernadora de Campeche, el gobernador del PAN, que hay que ver cómo plantea y cómo platica, cómo va descubriendo el tren, es también otra parte interesante, que a lo mejor si hubiera sido un candidato más interesante si se trabaja con tiempo. Y el otro, por ejemplo, la de Quintana Roo. Y estaba también el gobernador de Jalisco, en primera plana junto a López Obrador. En algo en que no se invitó ni a los periodistas, porque el presidente había dicho en la mañanera, no los invito porque te van a criticar, vamos a ir a 60 kilómetros por hora y todo el mundo va a decir que estamos mal. En diciembre ya funciona bien. O sea, lo dijo en la mañanera. Y de hecho pasó, y luego se llegó tarde porque se paró un rato, que estaba viendo no sé qué, no tengo la menor idea qué pasaría. Pero obviamente, o sea, y vamos a estar viendo, esto que estamos empezando a ver ahorita, va a ser un proceso, yo creo que de 10 meses, en que va a ir increciendo, cada vez más fuerte, porque es la elección. Y obviamente van a pelearse todos los grupos por posiciones y el rollo. Entonces, mientras más claros sean los procesos para quien va a votar y que sepa por quién va, creo que va a ser más legitimado el que sea votado. Y creo que ahí es donde está el peligro. O sea, Exacto. yo hubiera tratado de terminar un poco más inmaculado el proceso. Pero bueno, en fin, lo decidieron hacer así, creo que es un error, pero está bien, a lo mejor Y, políticamente es un acto práctico, es un acto competitivo, y finalmente todo puede salir bien, ojalá, pero yo lo veo muy Y, complicado para la oposición. y que se cumpla con las reglas de la elección. Y el primero que las va a romper desde ahorita es el presidente,
No, Simple pero y se está sencillamente. rompiendo la oposición, Bueno, eso las ya, reglas que ellos mismos pusieron. o sea, Las reglas que ellos pusieron para ustedes lo más importante es la elección del 24. Y están dejando pasar ahorita en este momento el escenario del quinto. No, el Congreso, para mí es el No, Congreso. espérame. El quinto informe, lo que sucedió del quinto informe, los mensajes del quinto informe. No lo oí. Pues ahí está el problema, no haces la tarea. Por eso te pongo No, C. pues te dije que no había dicho la A ver, tarea. doctora Claudia Ramón. No, bueno, pues los datos, cómo se manejan en el quinto informe, indiscutiblemente, es una de las cuestiones interesantes porque cada quien ve pues las aristas que quiere, ¿no? Y ciertamente, aunque se habla de la disminución de la pobreza, se habla de la disminución incluso de la inseguridad, pues la realidad es que es otra la que se nos presenta a los ciudadanos en el día a día, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues también está el tema de que es algo que a mí me causa mucha, pues me causa incomodidad, que es el tema de las remesas, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí presumir las remesas es presumir que muchos se tienen que ir de México, ¿no? Y además, otro dato ahí, con todo y que las remesas han aumentado, han perdido el poder adquisitivo, se ha perdido en 16% por el precio del dólar, ¿sí? Y bueno, pues también los mensajes que se mandan en cuanto a las obras, ¿sí? Que ya empezó la refinería, que el Tren Maya, y lo que estamos viendo son pues montajes prácticamente. Ojalá, y en verdad, ojalá, pues estas obras resulten lo que se tiene pensado, porque si no, pues es dispendio de dinero. No, no fue un informe, No, no fue un fue informe. una mañanera de almuerzo. No dijo nada nuevo, salvo el asunto de hoy, ¿verdad? Hoy comienza la refinería. Después salieron los datos de que no había salido ni un litro de gasolina ese día, sino, o sea, que tienen que hacer pruebas, tienen que pasar una serie de certificaciones internacionales. Yo no entiendo mucho de ese tema, pero parece ser que no fue lo que él dijo. El Tren Maya, que se paró 2 veces, que iban a 15 por hora, 20 por hora, creo que esto ya lo habían previsto, pero pues aprovechan los medios para pegarle a ese asunto y decir que el Tren Maya pues tiene desperfectos y todavía no funciona y ya necesita mantenimiento. El presidente dijo, no, pues es que estamos viendo, estamos probando todo para que en diciembre ya funcione bien. Pero para él era el momento político de captar los reflectores y decir, ahí está, el Tren Maya está funcionando, ya empezó el Tren Maya, aunque no esté todavía en disponibilidad para todo el mundo, pero ya está haciendo pruebas, digámoslo así. El tema preocupante me parece lo que dijo José Manuel del aeropuerto. Es un asunto delicado porque frena la conectividad entre las líneas aéreas. Es un asunto que me parece delicado. No sé si hay razón para tomar esta decisión o no la hubo, o si es una razón política. El tema de Ayotzinapa creo que es fundamental, el asunto de las revelaciones que hacen los dos investigadores por el New York Times. Creo que también es un asunto que viene a dar la razón a los que ya estaban en el pasado con este tema. Luego, ¿qué dice? Les pasé un artículo que salió en el Manual Político sobre los datos del informe. Bueno, pues lo hubieras comentado. Tengo esta cuestión que la traía yo. No sé si han oído hablar de la diputada América Rangel. ¿Han oído hablar de ella o no? Dice, los nuevos libros de texto de la SEP también enseñan a los niños de 8 años sobre brujería y satanismo. En la página 140 del libro de tercer grado Múltiples lenguajes, le hablan a los niños de poner crucifijos volteados, pronunciar conjuros de atrás para adelante y actuar como asistentes personales del diablo. ¿Vas a permitir que tus hijos aprendan esto? Y viene la fotografía de los libros de las bolas de fuego de origen totonaca,
como se les llama, surcan el cielo, o sea, las tradiciones de la cosmogonía prehispánica. Parentela, descendientes de la maga azteca Mometzcopincue y el mago Tlacatecolotl, ahijadas del dios Tezcatlipoca y primas de todas las brujas que han existido tanto en América como en Europa. Y esto es lo que le alarma a la diputada, lo que está en el cuadro rojo. Antídoto para las bolas de fuego, para estas cosas. Colocar en casa crucifijos, palanganas de agua, espejos y objetos al revés. Quemar las partes del cuerpo que se quitaron para transformarse. Lanzarlas cuando son bolas de fuego o conjurarlas rezando con palabras pronunciadas de atrás para adelante. Esto es lo que dice uno de las páginas. La otra, misión de las brujas: actuar como asistentes personales del diablo, secuestrando almas para el infierno y engañando a los hombres. Tienen el poder de metamorfosearse en ave, bola de fuego o bellísima mujer, así como de hacer maléficos y de colarse por cualquier sitio como el humo. Son tradiciones de Michoacán, por cierto. Luego, el otro, que es otra prueba de los libros satánicos, así los califica la diputada Rangel. A los niños les enseñan a hacer un ritual para invocar a un amigo usando sangre y un cráneo de animal. Y vienen las ilustraciones. Carlos Javier Melgar Rincón es el autor. Y dice: hola, no los había visto. Mi nombre es, etcétera. Tengo, híjole, yo ya no veo bien. 9 años. Tengo 9 años y siempre he estado solo, pero esta noche eso está a punto de cambiar, dice el cartón. Y el siguiente, que es el que habla del demonio, es el que trae ya una cabeza de macho cabrío y dice: solo tienes que conseguir un cráneo de un animal, un poco de mi sangre, como en cualquier ritual, ya saben, y finalmente un juguete que me hiciera feliz. Y bueno, la diputada está alarmada por este asunto y es parte del juego de lo que está sucediendo con los libros de texto. Otro asunto que traía yo por aquí es esto que dijo el doctor en el inicio, de que el Poder Judicial no estuvo presente en el informe y me parece, y además el discurso fue nuevamente contrario al Poder Judicial. Y esto me lleva a lo que les he comentado en el pasado, de esta tendencia que tiene López Obrador de polarizar y de cómo maneja la posverdad dentro de este pues, populismo que ya se ha convertido en el sello que tiene López Obrador. Les quiero comentar finalmente, dentro de lo que traigo, este asunto que seguramente no lo han visto, de un libro que acaba de salir publicado, que se llama, ahorita se los pongo, se llama El pastor de masas, AMLO, una religión populista. Lo edita Grijalvo, el autor es José Gil Olmos, quien dice que el mandatario mexicano quiere pasar a la historia como un héroe, como un mito, según este libro. Y dice, en su libro, El pastor de masas, editado por Grijalvo, José Gil Olmos señala que el mandatario mexicano ha recurrido a la religión cristiana, principalmente a la evangélica, para hacerse de seguidores mediante un discurso lleno de mensajes de fe y esperanza que han tenido un efecto emotivo en buena parte de la población. En entrevista asegura que el mandatario quiere pasar a la historia como un héroe, como un mito. ¿Cuál es el objetivo de este libro?, le preguntan al autor. Andrés Manuel es el presidente que más ha hecho uso de la religión con fines políticos y electorales. Ningún otro presidente en la historia política del país ha hecho este uso tan constante, tan permanente, de manera pública, para tener más simpatías y sobre todo para tener más votos. El objetivo de la investigación es hacer notar esta otra faceta de este personaje que evidentemente no va a terminar su proyecto político
y de gobierno en 6 años, sino que pretende extenderlo por lo menos 6 años más con quien venga de su partido hasta el 2030 y seguramente va a seguir teniendo una presencia muy importante en la vida pública de México. La intención es ver, describir y descubrir cómo es que desde hace más de 30 años ha utilizado estas figuras históricas religiosas, emblemas, pasajes bíblicos para sostener y mantener su proyecto político. Su primera gran manifestación se llamó Éxodo por la Democracia y fue una caminata que hizo a principios de 1993 desde Villahermosa, Tabasco, hasta la Ciudad de México, 55 días caminando para protestar por un presunto fraude electoral. Bueno, habla de las figuras religiosas, de la religión que profesa, dice, tiene una ascendencia evangélica adventista, porque así se educó en la escuela que tenía esa religiosidad, pero también lo vemos citando a Jesucristo. Él nunca dice Jesucristo, dice Jesús Cristo, ¿no? Sí, sí, se han fijado, ¿no? Sí. Entonces podría ser cristiano, pero utiliza la parte católica para nombrar morena a su partido como la Virgen del Agua de Guadalupe. ¿Cómo vive su religión? Hay una serie de evidencias de que participa en misas, actos religiosos con los evangélicos, rezan públicamente. Se ha hecho muy evidente que le han hecho estos trabajos de protección en los pueblos y en las comunidades, que es una parte religiosa muy importante en México. Además, utiliza los escapularios, pero también dice que tiene un trébol y objetos de protección, pero no lo vemos rezando. Cuando era jefe de gobierno no cantaba el himno nacional y no hacía honores a la bandera, lo cual era una señal de que no era católico. Ven que hay una religión, los testigos de Jehová, que te prohíbe hacer honores a la bandera, cantar el himno y participar en temas políticos y votar. Eso es lo que dicta la religión. Dice, Andrés Manuel estaría en la línea de ser un santo popular y mucha gente lo está viendo así. En Tabasco ya lo ponen en un altar y le prenden veladoras. No dudo que haya novenarios donde la figura principal es Andrés Manuel. Luego habla del bastón de mando que entregará el día 6. El libro creo que deberían de buscarlo. Yo ya lo busqué, no lo encontré todavía por aquí, pero El Pastor de Masas, ese es el nombre. AMLO, una religión populista. ¿Cómo ven? Fíjate que hace 2 semanas nos invitaron los alumnos que ellos consiguieron todo a Calpan. Tuve la suerte de ir ahí con Claudia a tomarnos unos chiles en nogada. Fue una experiencia padrísima. Y al final nos enseñaron 2 guías de ahí, 2 muchachos que han trabajado mucho tiempo, originarios y antropólogos, ellos comentaban, todas las características del convento de Calpan. Sí, Y la ahí está verdad, el demonio. lo que yo vi es una desevangelización impresionante, que a lo mejor Claudia coincide conmigo en ese sentido. Es decir, las interpretaciones incluso de la concha de Santiago, ¿no? Como un elemento de fuerza y una serie de cosas, detallitos y detallitos y detallitos constantes, en ese sincretismo en el cual finalmente perdimos, pero fuimos triunfadores, ¿no? Desde las hojas de maguey, de nopal y muchas cosas que van saliendo ahí en los diferentes símbolos. Me llamó la atención. Y es exactamente lo que estás comentando, pero no lo hace solamente López Obrador. Precisamente tuvo una reunión ayer anoche, precisamente, en Chichén, con una gran cantidad de arqueólogos que les ha dado trabajo precisamente trabajando en todo esto del Plan Maya. Entonces, esto que ves en el libro de texto no es el problema del libro de texto. Es un problema que ya hace mucho tiempo lo hemos dejado pasar y ha estado dándose y se trabaja y todo, porque nos hemos estado desevangelizando. No sé si la palabra que utilices sea correcta, pero finalmente es un proceso en el cual se están olvidando las tradiciones y comentamos incluso no solamente de México. ¿Te acuerdas cuando comentamos lo del famoso chupinazo de las ferias de San Fermín? O sea, que la gente de la televisión española decía, no, pues sí, siguiendo la leyenda, ¿no? La leyenda, o sea, está bien, o sea, una cosa es historia, otra cosa es leyenda. Una son las diferentes interpretaciones históricas y cómo esto va cambiando. Pero el punto clave otra vez, ¿no se acuerdan lo que comentó Xochitl precisamente de cuando había probado la droga y particularmente el peyote y que lo había hecho ritualmente?
y que precisamente aconsejaba a los jóvenes que no se drogaran, pero ritualmente era una buena experiencia y lo platicaba. Es decir, esto que estamos diciendo ya se ha aceptado y se ha avanzado. Este es el punto clave que me parece que no lo estamos tomando en considerar y que es importante. ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿cuál es nuestra historia? ¿De dónde somos? ¿Quiénes venimos? O sea, estas broncas entre españoles e indios se dieron en la conquista porque así fue, pero ahora nos toca interpretar lo que eso somos y cómo eso nos hace ser lo que somos hoy en día para proyectarnos al futuro. No veo ningún partido, incluido Morena, que vea eso. O sea, realmente todos están partiendo la división y por eso he comentado de que me parece que el sistema democrático de partidos está en crisis, en una tremenda crisis. Y gran parte de ello es esto, el significado simbólico de lo que se ha sido y de hacia dónde ir, ¿no? Entonces, ¿en qué concluimos? Termina mi comentario, un solo punto. El único proyecto propuesto en este momento que tenemos es un proyecto de un partido político que tiene exactamente lo que acabas de decir. Pero además lo estamos reforzando. Este es el punto, ¿no? O sea, te das cuenta que esta especie de fanatismo o este populismo religioso es lo que está dominando la escena de la ciencia política. Está ausente la ciencia política y ahora se confunde la ideología con este fanatismo que está derivado de lo que yo les he dicho ya varias veces del estudio que hizo Moisés Naim. O sea, la posverdad en este caso es la que gobierna, no es la verdad, no es el hecho mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora, llévalo, no me creas a mí, ve lo que está ¿No? pasando en Argentina con mi ley. Sí, claro, por supuesto. La Es posverdad, muy similar. Es y muy las similar. Lo que va a pasar con Trump el año que entra, o sea, no sé, me parece, creo que nos perdemos en el detalle del presente y no nos proyectamos hacia el pasado y hacia el futuro. Entonces nos desubicamos en lo que somos y en lo que podemos seguir siendo. Correcto, correcto, coincido totalmente. Fíjate, qué detalle del detalle de ayer, mencionaron las 11 universidades que han estado trabajando en los procesos y mencionaron a la UDLA, la única universidad privada que anunciaron y además la única poblana también que anunciaron, porque la web tampoco estaba, al menos en lo que... Y comentó una cosa interesante, el cuate que estaba diciendo que era del Instituto de Antropología e Historia. ¿Cuáles procesos, perdón? Es que anoche hubo una reunión en la que lo esperaron todos los antropólogos que han trabajado en el proyecto Plan Maya, descubriendo todas las zonas arqueológicas y todo el rollo y todo. Además están muy contentos, pues les ha dado trabajo y pues no está pagando del todo mal. Claro. Pero si tú ves esto que los libros de texto y lo que hemos estado comentando y lo que vimos en Calpan, Claudia y yo, pues me parece que además es un sistema de ideologización, yo le decía desevangelización o como sea, pero es generar narrativas totalmente diferentes y nuevas, ¿no? Pueden ser interesantes. El problema es cuáles son los hechos reales, ¿no? Y bueno, y comentaba que a pesar de que la UDLA había quitado la carrera de antropología hace algunos años, todavía tiene magníficos profesores de antropólogos. Fue el comentario de ayer. Y hay gente de la UDLA trabajando allá. Yo creo que tenemos que trabajar antropología también y ver todo esto. O sea, descubrir esos significados es importantísimo, pero darles cuenta del sentido que tiene. Porque además, bueno, el ejemplo más claro, y es una cosa bellísima que creo que la universidad aquí en la UPAEP sí se está haciendo, que son los estudios guadalupanos. A mí me ha sorprendido lo que he aprendido de esto, pero falta mucho por trabajar, creo. ¿Qué pasó? Oye, Entonces nos quedamos todos así como... no, yo también, pues ya, o sea, ya hablé mucho. Oh, está bien, está bien, está bien, está bien. Es que ahora sí nos han dejado. Son temas más... No vinieron los dos que no nos dejan. No hables de lo que nos distraiga. están en la Aporta carrera para construir. Bueno, ahora, si me permiten aportar otro dato, estuve viendo por un problema de trabajo también y de una sociedad, una empresa, lo que son precisamente los pesos, lo que es el espacio, ¿no? Para las naves industriales, lo que se llaman los espacios industriales. Y fíjense que eran menos de 3 millones de metros cuadrados de espacios industriales que había en México en 2019 y ahorita hay más del doble, cerca de 8 millones de metros cúbicos.
Eso me parece que es un dato duro bastante interesante, porque no son bodegas, sino son directamente espacios industriales. Pero además, lo más interesante del artículo, que además creo que es del economista, sí, del economista, y además de hace unos días, o sea, de hace un tiempo, o sea, hace unos meses, pero estaba trabajando para lo del nearshoring, es que precisamente no hay espacio para el nearshoring, y eso tiene que ver con otra extensión de esto del Plan Maya, del Tren Maya, que es el tren que van a abrir entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que tampoco se ha comentado mucho, pero ya hizo la primera corrida de carga y parece que funcionó bien. El Y, transoceánico. sí, claro, ese es un proyectazo impresionante, donde hay 7, estaba viendo precisamente por eso, por qué espacios se requieren para el nearshoring, y se requieren 7 zonas industriales, y ahí vimos esto, o sea, a pesar de que México ha crecido a casi 7 millones de metros cúbicos, de millones de metros cúbicos de espacios industriales, todavía no es suficiente, y prácticamente ha duplicado su capacidad de 2019 para acá. Yo no sé por qué ese dato, por ejemplo, el presidente no lo pone o no lo maneja, me parece que es una cosa que le puede ser interesante. Pero esto refleja, insisto, porque no son bodegas, ¿no? Estos son espacios donde mínimo se van a hacer tortillas, ¿no? Pero va a haber un proceso industrial, o sea, son espacios de procesos industriales, de industria de transformación. En ese proyecto que estás hablando tú, que además creo que va a ser el único que va a ser rentable en el mediano o corto plazo, que es el transísmico, me llama mucho la atención que poco le ha echado rollo el señor presidente. Lo mencionó desde el principio de su gobierno y es al que menos rollo le ha echado y es el que más, poniéndolo como está planteado, del traslado de mercancía de un lado para el otro, más los 6 centros que está planteando como zonas industriales en ese trayecto, eso sí va a generar mano de obra, eso sí va a generar más trabajo en toda la parte del sureste. Y eso sí no lo ha, es muy poco lo que ha hablado el señor presidente de esto. Yo creo que porque también es un proyecto que prácticamente las vías del tren ya estaban todas hechas. Precisamente él completó con lo que quitó al grupo este En grupo. Coatzacoalcos. Exactamente. Pero de ahí en fuera, era un proyecto que además venía desde hace muchos años, ya se comentó aquí alguna vez, ¿no? Creo que tú, Sí, Jesús Manuel, dijiste las Incluso fechas en las que se había tratado de poner, ¿no? la Desde idea viene desde el desde la siglo época, XIX. desde el siglo XIX, antes del canal de Panamá, y cuando tuvo Así más es. posibilidades fue en la campaña del general Enríquez, el enriquismo Ujú. contra Miguel Alemán. Fue Sí, estamos fue hablando parte de los 40, 46, ¿no? fue parte de No, su pero además, forma además política. hubo otro más cercano acá, que fue cuando empezaron a ver los containers en los barcos, que era la forma Bueno, más fácil Carlos Salinas creo que intentó de algo. transportarla, esa nomás que lo quisieron hacer todo por carretera, Sí, sí, ¿eh? sí. sí, De hecho, Y muchos transportistas cambiaron sus tipos de camiones para poder captar los contenedores, ¿no? Sí, sí, y sí. por Pero sí ejemplo, es curioso que uno que sí realmente va a generar riqueza y va a generar mano de obra y va a generar, poco lo haya mencionado. y es un proyecto muy interesante, sobre todo por la situación que tiene ahorita el canal de Panamá, ¿no? El problema con las esclusas, Exacto. el nivel del agua, y, y poco se nos recuerda que, bueno, pues desde que los franceses estuvieron aquí, que ya andaban con lo del canal del Suez, pues vieron la posibilidad precisamente de construir un canal y se hicieron las mediciones, ¿no? El proyecto geopolítico era muy interesante. Sin embargo, pues fueron varios los factores que determinaron que no se hiciera. Después, Porfirio Díaz retoma parte de la idea al construir, pues lo que era las vías. De hecho, toda esa zona, quienes la han visitado, yo he tenido la oportunidad de viajar toda esa zona de Chiapas a Oaxaca en tren, y pues son trenes de carga, ¿no? Y el hecho de tomar las vías también en la región de Coatzacoalcos tiene que ver con ese proyecto, y a mí me parece pues un buen proyecto. no, pues la fundación de las ciudades le hizo Porfirio Díaz, fundó Uf, Puerto México y fundó Salina Cruz.
y ya después México se convirtió en el lugar donde se oculta la serpiente, ¿no? En Coatzacoalcos. Pero realmente, a las ciudades fueron fundadas por Porfirio Díaz precisamente para esto, pues era lo que le querían comprar a Benito Juárez, los gringos con el Tratado McLean-Ocampo. Así es. Exactamente, Pero exactamente. lo interesante de esto, que es una de las razones por las cuales creo que no se ha trabajado mucho, esta es una hipótesis, totalmente hipótesis de investigación, no tengo ninguna prueba, es una hipótesis que tengo, me da la impresión de que esta es una de las 3 muros con los que convenció a Trump de no meterse en broncas y de no apoyar el muro de arriba. ¿Para qué queremos un muro de 2,000 kilómetros si No, podemos pues tener es frenar la migración, ese es el tema. supuesto? Yo creo que en ese sentido, esta idea me da la impresión, es una hipótesis, no tengo ninguna prueba, de que posiblemente este fue el elemento de negociación que le permitió no tener problemas con Estados Unidos, porque nosotros no podemos ser Cuba, ni podemos ser Nicaragua, ni podemos ser Venezuela. Yo tengo que reconocer que, como dice, creo que es Jalifa, que digo, estamos en una caja, en una reja, ¿no? En una jaula geopolítica con Estados Unidos. Pues tenemos que saber jugar con ellos, tenemos que saber cuál es el juego, qué ventajas podemos tener, qué desventajas tenemos, qué perdemos en esa relación y qué podemos ganar. Yo creo que ese es un punto que no podemos olvidar. Entonces también es una parte interesante. Y es otra cosa que no veo tampoco, que trabajemos mucho, por ejemplo, en negocios internacionales. ¿Cuál es la actitud política que México debe asumir frente a su vecindad con Estados Unidos? Creo que hace años se hablaba más de esto. Creo que ahora ya casi no lo escucho y creo que es algo muy, muy importante. Fíjate que en este escenario hay varias críticas en el gobierno de los Estados Unidos, bueno, no en el gobierno, entre los congresistas que se meten contra el presidente y la política que siguió Trump. Y la consecuencia que todo el mundo saca en conclusión es que el trabajo sucio de los Estados Unidos en Centroamérica lo hace México. Y en ese escenario, el presidente más colaboracionista, el Pétain de la ocupación nazi en Francia, es López Obrador en relación con los intereses de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta de eso? Sí, claro, porque Bukele ya se les reveló. Claro, claro. O sea, sí, por supuesto. Pero es que también tenemos que jugar con eso, o sea, finalmente hay que saber cómo hacerlo, no nos podemos acudir a eso, y además puede ser una gran oportunidad. También tenemos que aprovecharlo. Lo que pasa es que la oportunidad no quiere decir que les demos todo, ¿no? O sea, que es otro punto también, o sea, creo que tenemos que aprender a negociar con ellos y a ganar todos eso. Un asunto que ya casi vamos a terminar porque hoy tenemos unos 5 o 10 minutos menos. La visita del Papa Francisco a Mongolia y esta fotografía donde aparece ahí en la plaza, en el monumento a Gengis Khan. ¿Sí la vieron? No, yo no la vi. Impresionante. Yo no sabía, desde hecho no sabía la noticia. ¿Cómo no sabías de que el Papa está en No, Mongolia? ¡Qué barbaridad! estoy perdido ahora. A ver, déjame ponértela porque es que es impresionante. Y luego las reuniones que ha tenido con los diferentes credos, en Mongolia hay creo que 1,500 católicos, o sea, la nación en donde menos católicos hay creo que 20 sacerdotes o 40, una cosa así, hay un obispo. Esta es, mira, O sea, los saludó de mano a todos. los saludó de mano a todos. No, pero Como esto, los partidos del Atlante y el Necaxa hace muchos años, ¿no? Que los jugadores saludaban de mano a todo el público. pero la reunión que ha tenido, ahí se ve. Vean el tamaño de la escultura de Gengis Khan. Sí, Es sí. impresionante, ¿no? Impresionante. Y luego la reunión que tuvo, que en esta nota no están las fotos, pero la reunión con los representantes de todos los credos
religiosos, que esto se me hizo muy interesante. Ahí están todos los credos religiosos en Mongolia, los tibetanos, los ortodoxos también, que es este que está en la extrema. O sea, una muestra de ecumenismo como hacía mucho no se veía. Interesante, ¿no? ¿Cuándo fue Jesús? Ahora, estos días, viernes, sábado y domingo, No, no sabía. sí, el viaje del Papa. No te avisaron, doctor. Ahora sí no te avisaron. Sí, no. Bueno, ¿qué más tienen? Últimos comentarios en la aldea, ¿cómo vamos en la aldea? No, pues yo creo que aquí es muy interesante cómo se está moviendo, por ejemplo, en el caso de Eduardo Rivera, el tema de Xóchitl, ¿no? Esto le abre posibilidades a Eduardo de ir por la gubernatura, me parece, y al mismo tiempo esto pues desata también la pugna al interior de los grupos en los partidos políticos, ¿no? Ya habíamos visto la de Morena, particularmente entre los primos Mier, ¿no? La indicación para bajar los espectaculares de Ignacio Mier, se habla de que son aproximadamente 600, imagínense, ya lo habían comentado en alguna de los programas, que Marta Erika había tenido mucho menos y era excesivo, ¿no? Pues ahora mucho más. Siguen estando, digo, vemos la ciudad inundada de ellos. Y ahora con esto de Xóchitl esta semana, bueno, pues las cuestiones dentro del PAN. Y a mí me llama la atención en el PAN porque parece que unos van por un lado y otro por otro, ¿no? La dirigente eh, ha estado haciendo apariciones en las redes con mensajes, pero también al interior del ayuntamiento, ¿no? En caso de que el alcalde pidiera licencia, ¿quién se quedaría? ¿Por qué razón? Porque el suplente del alcalde no goza de las relaciones, de las buenas relaciones que se requieren, ¿sí? Y entonces se empieza a hablar de otro de los personajes que están ahí, del secretario de Infraestructura, si no me recuerdo, Matías Rivero, y de lo que se tendría que hacer para que pues fuera en todo caso el alcalde suplente. Y esto pues tiene que ver con los grupos al interior del ayuntamiento y al interior del Partido Acción Nacional. ¿Comentarios? Les vale. Ya me di cuenta que Nada, que se hacen bolas solitos. todo lo que les compromete en el caso de Puebla no se meten. No, no. Están arreglando las cosas según la nota esa a la que se refiere Claudia. Simple y sencillamente cuando nombran a sus suplentes, desde ahí deberían de ser. Este es el suplente y es el que se va a quedar. Bueno, el Les suplente de guste o no Lalo les es Adán guste, porque es lo que Domínguez. marca. El Así suplente de es. Lalo es Sí, Adán Domínguez, pero parece ser que hay un grupo al interior de una que persona no lo quieren, entonces quieren de poner al suyo. una persona que comentamos el otro día fuera del aire, en comida, en sobremesa, el hijo de un personaje, parece que es el que encabeza el otro grupo que no quiere que sea Dan Domínguez, entonces ahí surgen una serie de cosas Pero y ahora pues se habla de eso que Marcelo sirva, Rivera. oye, Más esto que sirva para cuando hagan su planilla, que sea la que realmente va a ser, que el suplente va a ser el suplente y el otro no, simple y debía por sencillamente. ley serlo. Ya se han dado casos Sí, que no ha sucedido así. Cuando murió Jorge Murat, el sí. suplente era El suplente no quiso. Manuel R. Villaiza. Él era, Mm, pero él era subsecretario de Agricultura, no sé qué rollo, a nivel sí, nacional, y entonces hizo una solicitud del Congreso para no desempeñar el cargo porque estaba en una función federal, y entonces entró Amado Camarillo. sí, exactamente. Por O eso, sea, aquí tendría que pasar exactamente lo mismo. Si Lalo Rivera finalmente es el aspirante que van a seleccionar, tiene que solicitar licencia y para eso ujú, falta muy poco, falta muy poco. Entonces tienen que
contar con el aval en el Congreso del Estado para designar al que vaya a ser el presidente municipal sustituto, como el caso de Luis Bank fue similar. Él no era el Exacto. presidente, era el muchacho ¿cómo se llamaba? Se me fue El el de nombre. Gali. Sí, el de Gali era No un me acuerdo cómo se panista llama. tradicional de toda la vida, su papá panista, todo, la familia panista. Se me fue el nombre ahorita. Mm, Y también Maldonado. 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 Y entonces hicieron la misma operación y ahora pues están planteando lo mismo y para eso van a necesitar el apoyo del gobierno del estado y del grupo mayoritario de los diputados en el Congreso. Y Sí, los que pero votaron por esa planilla, ¿qué? ¿Se chupan el dedo? Pues sí, entre otros tú. entonces Sí. a eso iba, ¿no? A cómo la definición a nivel nacional pues empieza a afectar a los estados, ¿no? En ese sentido. Y cómo ante la posibilidad de obtener mayor número de votos, pues también los grupos empiezan a moverse, ¿no? Si Xóchitl no fuera una candidata rentable, pues a lo mejor no estaríamos viendo esto, ¿no? A ver quién se sacrifica en aras de la elección, pero precisamente la definición hace que muchos vean posibilidades, porque como lo hemos comentado, ¿no? Independientemente de que en un momento dado pueda ganarse la elección presidencial por el bloque opositor, esto jala a estados, jala a Congreso, jala otro tipo de elecciones y entonces se empiezan a hacer las cuentas Sí, que en muchos sí. casos son alegres, ¿no? Oye, entonces tú das por hecho, Claudia, que con la consolidación del grupo de Xóchitl, Lalo Rivera tiene la candidatura No, reservada. no que tenga la candidatura, pero que sí las posibilidades de obtener el triunfo crecen, ¿sí? Y esto con base en A los no números. ser que Alito y Beatriz le hayan dicho Claro. a Xóchitl, oye, nada más que las gubernaturas llevamos mano. Sí. Y Es que no entonces sabemos las nos meten, negociaciones. nos van a meter a Blanca Sí, Alcalá, nos van a meter a... que es una de las Ah, que está sonando, ¿no? Hay que Híjole. ver si ella está dispuesta también, ¿no? Ya una Estaría vez bueno, estaría se bueno. le fue. Pero me parece que esto oye, viene ¿por a qué quitas a recomponer las Estefan? expectativas. ¿Por Bueno, qué quitas a Estefan? porque es más fácil que llegue Blanca que llegue Estefan. Y de todas maneras, si llega Blanca, llega Estefan. Pero además Blanca ya fue alcaldesa, ¿no? Entonces también tiene una carrera política. Mira, lo que Y me pasa es parece que que dejó una buena imagen, ¿no? Pueden algunos no estar de acuerdo, pero en términos En generales, términos me generales. parece, sí, Sí. me parece que dejó un buen papel. o sea, Bueno, en pocas palabras, lo que hace falta es que Lalo se decida si quiere yo creo que ya se decidió, aventarse pero o pues no va a estar aventarse. negociando, ¿no? Va a estar negociando. Sí, yo también. Pues, Y me parece que es parte precisamente de la dinámica, ¿no? Claro, claro. Es Bueno, una buena. señores, nos tenemos que ir. Muy bien, Muchas pues que gracias. tengan excelente semana. Nos vemos la próxima. igualmente. Gracias. Qué gusto, compañeros, que descansen, nos vemos. Igualmente. Buen día. Reverendo sacerdote don José Merino y Benítez, ya estamos en el mes patrio. Estamos comenzando ya, bueno, llevamos 2 días de haber comenzado el mes de la patria. Estamos a inicio de mes. Todo esto tiene grandes repercusiones para nosotros. Es decir, el amor a la patria es un compromiso de vida, sobre todo en estos tiempos. Nos hemos quejado, yo también, de que hay muchas circunstancias que están terriblemente negativas, como la falta de medicamentos, sobre todo en casos muy drásticos, como es el caso del cáncer, la falta de seguridad
el exceso de violencia. Hemos dicho que todo esto está causado por una actitud de pecado. Es decir, nos hemos separado de la ética y de la moral, nos hemos separado de Dios. Y entonces hemos hecho una vida egoísta, ambiciosa, no con la sana ambición del desarrollo y del progreso que todo hombre digno tiene. Que nosotros queramos estar mejor porque nosotros seamos mejores, eso está correcto. Por lo tanto, tenemos que tener un compromiso de vida. Compro en favor de algo. O sea, ya dejemos lo negativo ya no lo sabemos totalmente. Ahora, veamos lo positivo. ¿Qué actitud y por lo tanto qué acciones vamos a ir realizando para lograr, por un lado, salir de esta situación que estamos criticando y por otro lado, ser creadores de felicidad? Y entonces viene todo el conjunto de virtudes, empezando por las virtudes fundamentales, fe, esperanza y caridad, que tengamos mucha fe en Dios, que nos da este mundo maravilloso, que nos da esta patria maravillosa. O sea, ¿qué nos falta? Tenemos alturas y tenemos playas, tenemos campos y tenemos valles, hay barrancos, pero está el ser humano. Tenemos metales, tenemos esto, tenemos agricultura, pero está el ser humano deficiente, que no hace lo suficiente. Necesitamos comprometernos en vida. Y entonces este compromiso de vida debe estar lleno de fe en nuestro país que no solamente son las circunstancias geofísicas, el ecosistema, sino el país que fundamentalmente son las personas. Entonces necesitamos tener un compromiso de vida como personas, es decir, pero pensando en la veracidad, pensando con deseos de superación, pensando con responsabilidad, pensando con mucho corazón. O sea, pensamos y conectamos nuestro corazón porque amamos a nuestro país. Por eso, en estas fiestas patrias, no basta con gritar ¡Viva México! O sea, tenemos que tener todos la responsabilidad, o sea, la respuesta activa de hacer que México tenga vitalidad. Y México son los niños, y México son los jóvenes, y México son los adultos, y México son nuestros ancianos. Que nosotros podamos hacer la suma de todos en una unidad de sentimiento, con la diversidad de pensamiento, con la diversidad de proyectos, con la diversidad de aptitudes. Todos tenemos aptitudes diferentes para complementarnos. Así viene la diversidad de trabajos, la diversidad de forma de contribuir al bien de todos. O sea, es un compromiso de vida que va en el pensamiento, que va en el corazón y que va en todas las acciones, que va en los niños y va en los jóvenes. O sea, los niños que tienen derecho a soñar un país en paz, en tranquilidad, en progreso, fruto del trabajo, del orden. Ahí es que nosotros podamos hacer un llamado, pero es un llamado, llamémosle con exigencia, que todos vayamos correctamente para poder hacer una sociedad en paz, en armonía, en progreso.
O sea, es un compromiso de vida, es un compromiso que sale de la conciencia, porque además de la fe que tengamos en Dios que nos da este mundo maravilloso, en Dios que nos da tantas oportunidades y cualidades y vida y nos da existencia, además de toda esta fe, que nosotros tengamos fe en nosotros mismos, en que nos demos cuenta y nos comprometamos. Vamos a meternos todos en pro de algo grandioso. Es la grandiosidad de nuestro país que se ha visto reflejado en muchos momentos históricos, y no me refiero a las batallas, sino me refiero a esa lucha diaria, la grandiosidad de nuestro país en los papás que salen temprano a trabajar con la lluvia o con el frío o con el calor, como sea. La calidad de nuestros médicos, la calidad de todos los trabajadores y profesionistas, cómo cada quien va poniendo lo mejor de sí para hacer el mejor trabajo, justamente tener la mejor ganancia, pero también contribuir a la satisfacción del cliente, llamémosle. O sea, es todo un compromiso lleno de esperanza, además de la fe que llevamos en nosotros mismos por Dios y en Dios con nosotros. Llevamos esta esperanza, esperamos lo que no tenemos, porque si ya no tengo, ya no espero. Espero un cafecito mientras no lo tengo. Cuando ya lo tengo, pues ya me lo tomo y se acabó. Ahora, que nosotros esperamos un país cada vez más próspero, un país cada vez más fraternal, un país dentro de toda la diversidad de pensamientos, de aptitudes, de tareas, de trabajos, un país en unidad. Es un cuerpo donde cada uno de los miembros del cuerpo va aportando, pero toda una unidad del cuerpo hace que las aportaciones de cada uno de los miembros del cuerpo sirvan para beneficio de todo el cuerpo. Y todo esto con esta otra virtud que Dios nos concede y de la cual Dios nos da ejemplo, que es amor. Para que así, yo teniendo fe de todo lo que tenemos y todo lo que manejamos y todo lo que vivimos, tengo esperanza de una vida mucho mejor. Tengo esperanza de que todos mis hermanos conciudadanos tengan una vida tranquila, en armonía, en esfuerzo, en trabajo, en lucha. Tranquilidad no es estar quieto. El quietismo a veces es muy negativo. No, la tranquilidad es una actitud interna por la cual vamos llevando grandes actividades y muchas actividades, pero con tranquilidad. Así, esa es la armonía entre mi conciencia, mi pensamiento y mis acciones. Es la armonía de mi yo con el tú, formando el nosotros. Es la armonía que lleva el hombre y la mujer en la complementación que nos vamos dando todos los días, con pensamientos que sumamos, con proyectos que sumamos, con trabajos que sumamos. Esto es un sumar para multiplicar resultados. Este es un compromiso de vida. Pero que entonces este compromiso de vida tiene precisamente al hombre como reafirmación de la persona humana. Es lo que está en el centro de todo. Es Dios. Pero Dios que nos ha amado tanto,
que se ha hecho uno de nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús. Jesús nuestro hermano, Jesús nuestro Padre de la misericordia, Jesús nuestro Padre que nos cubre en nuestros desamparos, Jesús que ha dado la vida para que nosotros tengamos vida. Nos ha enseñado el amor hasta sus últimas consecuencias. ¿Y quién es más amigo sino el que hasta da la vida por sus amigos? Y ahí tenemos a Jesús que da la vida, que nosotros sepamos dar nuestra vida, ir aprovechando nuestra vida para beneficio de todos los hermanos, para que vayamos así en este clima de armonía, de fraternidad, de unidad. Y en este mes le llamamos también de verdadero, sano y grandioso patriotismo. No es contra otros, no es en comparación a otros, que a los ciudadanos de cada uno de los países Dios los ilumine y los ilumine y los bendiga mucho y sean prósperos y felices, pero que a los ciudadanos de este país que Dios ha amado tanto, hasta el grado de mandarnos a su madre como nuestra madre. Y María de Guadalupe nos lo repite ahora que estamos con tantas angustias, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Que nosotros entremos en la persona, y María se centró en la persona de alguien que socialmente era insignificante, pero que ante Dios es grandioso, Juan Diego. Y que nosotros también, aunque socialmente seamos insignificantes, porque somos insignificantes, el que se crea más importante, que se dé cuenta que sus bisnietos ni siquiera se van a acordar de su nombre, como nosotros no nos acordamos del nombre de nuestros bisabuelos. ¿O alguno se acuerda de ellos? Yo De me los acuerdo de alguno, dos, pero así de los hermanos, los tíos bisabuelos, esto se me olvidan. Pues sí, así pasa la gloria del mundo. Sí, dura 2 generaciones cuando mucho, ¿no? Sí, o sea, son papás, son abuelos, y pues a ver si se acuerda alguien del bisabuelo. Porque del otro ya ni decir nada. ¿Ok? Así pasa, así pasamos en la historia. O sea, el que se cree mucho, muy importante, pues después pasará. Pues bien, pero pasaremos de la historia, pero estaremos en la eternidad y estaremos como lo que somos, como hijos. Sí. Y estaremos gozando, positiva o negativamente, el grado de amor que hayamos sabido construir, el grado de felicidad que hayamos logrado para muchos. Es la satisfacción. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vive para siempre. Dios es amor y Dios es eterno. Y viviremos en el amor, pero gozaremos, alguien más, alguien menos, según la capacidad que cada quien tenga de amar. Es como el mar. El mar es inmenso. Y si yo llego con una botellita, me llevo una botellita de agua de mar. Al mar no le pasa nada. Si llevo un tonel, me llevo un tonel. Si me llevo un camión cisterna, me llevo un camión cisterna, y al mar le da lo mismo. Si llevo un ferrocarril de muchos vagones cisterna y los lleno todos, al mar no le pasa nada. Y llevo más. ¿Quién lleva más? ¿El de la botellita o el del tren? Pues el del tren lleva muchísimo más. ¿Por qué? Porque llevó recipiente de mayor capacidad. Nuestro yo es un recipiente
¿Qué capacidad tiene nuestro recipiente de amar? ¿Por qué? Porque sabe dar amor, porque sabe gozar el amor, porque sabe gozar la sonrisa de alguien que lo hicimos sonreír cuando estaba triste, que le aliviamos su hambre cuando tenía el estómago vacío, que le aliviamos su corazón con palabras de aliento cuando estaba con el ánimo muy bajo, que le supimos acompañar en momentos difíciles, que supimos construir para que tuviera un techo y su familia no sufriera las inclemencias del tiempo, que supimos luchar para que todo mundo tenga las medicinas suficientes, para que todo mundo tenga la instrucción suficiente como seres humanos dignos, como verdaderos hombres, como verdaderas niñas, pero con toda dignidad, sin tener que agachar la cabeza ante nadie. O sea, es la persona humana que es tan grande que Dios quiso compartir con la persona humana, haciéndose una persona humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, el Hijo de María, el Hijo del Padre. Y así, con Dios como Padre, con María como Madre, así estamos también ya nosotros. Porque Dios, Jesús, nos hizo hijos, adoptivos, pero hijos del Padre, y como hijos herederos. Y María, que nos la ha dejado Jesús como madre, viene a nosotros y nos dice, no te angusties, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pues ahora, nuestra nacionalidad, con todo este centro de la persona humana, es decir, darnos cuenta que el más sencillo tiene toda la dignidad y la misma dignidad que el más importante, y es ser un ser humano. Que sepamos respetar los sentimientos. ¿Qué siente? Es que es condenable esto y esto. Se condenan sus acciones y se salva a la persona. Ahí está la diferencia. Dios condena el mal, pero ama a la persona, aunque sea malhechor, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y ese es el amor de Dios. Así también nosotros. No queremos la muerte de ningún delincuente, pero sí que se arrepienta y que viva, y que deje vivir, y que construya, y que en lugar de hacer el mal con tanta astucia y con tanta inteligencia, se haga el bien con la misma astucia y la misma inteligencia, pero para el desarrollo, la prosperidad y la felicidad. Esto nos va a ir dando una solidaridad social. Es el patriotismo. El patriotismo estamos viendo por nuestra patria, por nuestra paternidad espiritual de todas las siguientes generaciones, que les estamos dando vida y no que les estemos dando muerte. Que nosotros sepamos llevar esta solidaridad por la solidez de los principios, porque sepamos dar esta solidaridad por la solidez de los valores. No es lo mismo lo que cuesta que lo que vale. Como personas valemos todo, porque hemos valido la sangre de Cristo. Valió la pena la muerte de Jesús, tanto cuanto nosotros saquemos la salvación por y con Jesús. Por eso levantamos el cáliz y a Jesús en su cuerpo y decimos, por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. O sea, que sepamos así también levantar nuestro corazón para que por Cristo, con Él y en Él, hagamos el beneficio para todos. Hagamos que la persona del más sencillo se dé cuenta y goce la dignidad y el respeto de todos los demás. Que nos demos. Anoté, nos hemos separado de Dios. Anoté, volvamos a las virtudes. Anoté, hagamos un compromiso de vida. Esas tres ideas tienen mucha fuerza. Sí, perfecto. O sea, primero es una realidad. ¿Por qué vemos tanto mal? Nos hemos separado de Dios. Si no hubiera mentira, si no hubiera injusticia, si no hubiera violencia, si no hubiera robo, etcétera, ¿estaríamos como estamos? Para nada. Nos hemos separado de Dios y de sus mandamientos. O sea, y esa estamos... sería la parte fundamental de lo que nos sucede hoy, que nos hemos Claro, separado de Dios. claro. O sea, si nos separamos de Dios, ¿en manos de quién caemos? Contra Dios. Y el demonio es el padre de la mentira. Y la mentira es obra del demonio. Y el demonio es destrucción, que se aparenta así como muy bueno, como, o sea, son las seducciones. Dicen, este negocio es muy bueno, trata de seducirnos. ¿Por qué? Porque deja mucho billete, pero está muy chueco, provoca mucho mal. Deja dinero rápido, entonces es muy buen negocio, pero vamos Es a hacer buen algo negocio, deshonesto, ¿no? bastante. ¿Sí? Se llama deshonesto y se apellida bastante. Sí. Y vemos cómo a los jóvenes se les hace creer que eso es vida. No, no seas tonto, mira, aprovecha. ¿Sabes qué? Sé inteligente, aprovecha principios, valores, rectitud y tu crecimiento será sólido. Es la solidaridad, es la solidez de la persona humana como persona humana. Es la solidez de las instituciones que caminan en la veracidad, que estamos muy mal. Es la verdad, estemos muy mal. Nada más que ahora nos toca ver y cómo vamos a hacer para estar bien. Ese es el camino. No es ocultar lo que está mal, no es ocultar las desgracias que suceden, es sabiendo y teniendo en cuenta todo eso, ver con proyección, con solidaridad social, con responsabilidad social, con amistad social, o sea, con cariño. No simplemente soy hacedor con cariño. ¿Cuál es la diferencia entre un guiso que desde un principio se va haciendo en el comal o en la olla, sobre todo esa olla de barro? ¿Cuál es la diferencia entre esos frijolitos y unos de lata? Del cielo a la tierra, padre. Totalmente, ¿no? ¿Qué son unas tortillitas de máquina o las tortillas que se hicieron con las manos de una buena tortillera? Y es buena porque le pone cariño y la acuesta en el comal con todo cariño y le va dando vueltas con todo el cariño. Y entonces la tortilla se infla porque está creciendo en satisfacción para que ya la saquen del comal, le pongan un caminito de sal que le dé sazón, que le dé sabor y deguste una persona con gran satisfacción. Fíjense qué diferente. Que nosotros sepamos lo más sencillo, hacerlo con atención, con dedicación, con cariño, con amor,
con gran prestancia y de esa manera construyendo un país sólido, un país hermano. Es nuestra responsabilidad social, es nuestra solidaridad social. Esto es tomar a la persona, y el país es un conjunto de personas, donde sin dejar de ser cada uno indivisible en sí mismo y en unidad con dignidad de persona, al mismo tiempo formamos una común unidad. Y la gran comunidad se llama nuestra patria. Que viva nuestra patria y que en este mes logremos tener pensamientos nobles, acciones válidas, porque tenemos decisiones con valor. Que Dios nos bendiga. Muy bien. Pues muchas gracias, Padre Merino, y estaremos por aquí, primero Dios, la próxima semana con otros reflexiones. Primero Dios, aquí estaremos. Me quedo con esto del compromiso de vida. Creo que hay que rascarle. Pues muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Padre. Hasta luego. Chao. Listo. Le da tiempo ir a su gustada sección de la televisión. Pues sí, pues también. Son las Y 9. que Perfecto. esto es cuasi televisión, ¿no? Claro. Muy bien, Padre. Muy bien. Que le vaya muy Pues bien. muchas gracias. Que Nos esté vemos bien. la próxima semana, primero Dios. Primero Dios. Chao. Que le Dios. vaya bien. Adiós.